Dios les bendiga, buenas noches. Es un privilegio poder saludarles nuevamente, ¿verdad? En su programa Mujeres con Propósito. Yo le invito, ¿verdad? Conforme se vayan conectando, que ustedes puedan compartir, que ustedes se pongan cómodas y si usted puede buscar ahí su Biblia, ¿verdad? Para que usted pueda también en esta hora, juntamente con nosotras, seguir aprendiendo de su palabra, ¿verdad? Que Dios quiere siempre seguirnos capacitando. Y así también le quiero dar el lugar a las hermanas, ¿verdad? Que quieren saludar y bendecir sus vidas en esta noche. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanas. Buenas noches. Sean todas bienvenidas al programa. Es un gusto poder charlar, ¿verdad? Es una plática entre mujeres, entre hermanas, poder aprender un poquito más de la palabra del Señor. Yo sé que Él tiene una palabra para cada una de ustedes, así que no se desconecte, comparta este en vivo, páseles ahí a sus amigas en todos los chats de su WhatsApp, comparte esa transmisión. Así es. Y antes de seguir, ¿verdad? Quiero invitar a las mujeres. Yo creo firmemente que Dios tiene tiempos para nosotras de descanso poderosos. El Señor siempre quiere bendecirnos, pero también nosotras, ¿verdad? Tenemos que tener un corazón dispuesto. Y quiero invitarlas para nuestro próximo retiro que vamos a tener. Es el 26 y 27 de agosto. Si usted quiere asistir, puede mandarnos mensajito, ¿verdad? En la página para que le podamos dar toda la información. Usted puede invitar también a amiga, a su vecina, a su prima, para que también pueda ser bendecida. Amén. Y antes de poder continuar con el tema ahí donde está, yo quiero invitarla a que usted incline su rostro, ¿verdad? Y hagamos una oración para poder continuar con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre. Señor, reconocemos, Señor, tu poder. Señor, reconocemos en esta hora, Padre, que todo proviene de ti y todo procede hacia ti, Papito Santo. Te damos la honra y la gloria, Padre, que tú puedas dirigir, Señor, que cada mujer que vea, Señor, esta palabra, Señor, sea bendecida, Padre, que esa palabra pueda ser, Señor, un cambio, Señor, una renovación en su mente, Papito Santo. Así, Padre Santo, Señor, en esta hora, Padre, te bendecimos, te damos la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Como siempre, es de mucha bendición, primeramente, ¿verdad? Para las que estamos aquí y queremos compartirlo con cada una de ustedes. Queremos, ¿verdad? Que esa palabra, que así como el Señor nos las ha enseñado a nosotras, que sea también para usted de mucha bendición. Y el tema del día de hoy es las prioridades en mi vida, ¿verdad? Y le decíamos al principio del programa, ¿verdad? Que usted pueda compartir y ojalá que usted pueda tomarse este tiempo para ver este programa, ¿verdad? Escuchar la palabra. Muchas veces sabemos que nosotras como mujeres tenemos mil cosas que hacer, ¿verdad? Como mujeres siempre tenemos que lavar ropa, cocinar, limpiar la casa, muchas cosas. Pero también es importante que alimentemos nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra alma a través de la palabra. No es un tiempo desperdiciado. Y quiero compartirles, ¿verdad? Un significado de prioridad. Es aquel o aquello que tiene prioridad, se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas. Pero también nuestra hermana Lili nos va a compartir otro significado. Amén. Buscando la palabra prioridad, encontramos que esta proviene del latín prior, que significa anterior. Entonces la prioridad hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa, ya sea en tiempo o en orden. Y también es
la ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Igual yo busqué otra de prioridad, y es elegir correctamente a qué dedicamos nuestro tiempo. Así es. Este significado de la hermana Lucy está muy bonito, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo dice Lucy? Léelo, Es ¿no? elegir correctamente a qué dedicamos nuestro tiempo. Elegir. Entonces aquí entra ya una decisión, ¿verdad? Nosotras decidimos a qué le vamos a dar nuestro tiempo, porque, ¿verdad? Dice que es aquel o aquello que ponemos primero. Entonces, ¿a qué le vamos a dedicar nuestro tiempo? ¿Habla de cosa o habla de persona? Entonces, y queremos compartirle, ¿verdad?, la base bíblica. Usted, por eso le decía al principio que usted busque su Biblia ahí, o lo puede buscar en algún otro, dispositivo, Lili, gracias, para que usted pueda confirmar la palabra del Señor. Y está en Mateo 6:33. Dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahorita que hablábamos, Lili, del dispositivo, ahorita sabemos que, ¿verdad? Mayormente nuestra juventud, pues usa mucho el teléfono, entonces, ciertamente no es malo, ahora sí que los dispositivos, todos los medios, porque también lo podemos usar para bendecir, como en este caso, ¿verdad? Que estamos ahorita compartiendo la palabra del Señor, y el fin es de que esta palabra pueda llegar a muchas mujeres, amén, y que puedan ser bendecidas. Y entonces, pero más adelante vemos, ¿verdad?, que el Señor también nos hace comparaciones, ¿verdad? En Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y pregunta, ¿verdad? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y más adelante también nos enseña y dice, en el 6:28, dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, ¿verdad? Aquí nos da que las aves del cielo no ciegan, o sea, no hacen el trabajo, pero cómo Dios las alimenta. Entonces, Dios nos pregunta, ¿verdad? ¿No valen más ustedes que las aves? Entonces, y también nos habla también de la vestimenta, ¿verdad? Y nos hace la comparación con los lirios. Ahí, perdón, diácona, igual ahí estaba leyendo que dice que ni aún Salomón pudo vestirse como se vestían los lirios del campo. Y pues entendemos que Salomón fue un rey muy sabio y muy rico. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que cómo Dios es tan maravilloso, y que yo lo veo así, ¿no? La palabra de Dios no es simple, pero espero darme a entender, ¿verdad?, de cómo con la naturaleza, un ejemplo sencillo, cómo el Señor nos da para que nosotras podamos entender que valemos para Él mucho más, ¿verdad? Porque muchas veces, como les decíamos al principio, nos afanamos, o a veces decimos, bueno, nosotras las mujeres somos un poquito más complicadas que los varones, ¿verdad? En cuestión de vestir. A veces decimos, no, pero es que viene algo importante, ¿no? Y decimos, amor, pero yo necesito comprar. Y ahí tenemos, ¿no?, los chorramentales de vestido, ¿no? La hermana Lucy, ¿no? Decimos, no, pero yo necesito comprarme. Y el varón, pues ahí tiene su pantalón, su camisa y sus zapatos. Y entonces, sí, es todo. entonces el Señor nos enseña, ¿verdad?, de que no debemos de afanarnos, no con esto, hermana, le digo que pues tampoco se compre su ropita, ¿no? Cuando pues su varón la honre, pues amén, usted arrebate, ¿verdad? Y la hermana Lucy nos va a leer en una pequeña historia que nos deja mucha enseñanza. Amén. En cierta ocasión, una mujer con su único hijo en brazos, en medio de gran necesidad, iba caminando por un lugar con el propósito principal de encontrar alimento para él.
Su principal prioridad en ese momento era proveer para la terrible hambre de su bebé. Al pasar por el frente de una cueva, observó en su interior grandes tesoros compuestos de joyas y diamantes. Y tan pronto entró, escuchó una voz que le decía: «Toma todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante». Ella inmediatamente comenzó a coger todo cuanto podía y a ponerlo en su vestido, mientras la voz continuaba diciendo: «Toma todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante». La mujer, en su deseo de tomar lo más que pudiera, en un momento se quitó al bebé de sus brazos y lo puso en el suelo. Mientras continuaba con su ardua labor de recoger las joyas, mientras la voz continuaba diciéndole: «Toma todo lo que quieras, pero no dejes lo más importante». En un momento observó que la entrada de la cueva empezó a cerrarse, por lo que aumentó su esfuerzo en recoger lo más que pudiera, hasta tal punto que cuando la entrada estaba casi cerrada, tuvo que hacer un movimiento tan rápido para poder salir que olvidó recogerlo. Amén, amén. Qué interesante historia. Ahora que lo estaba contando la hermana Lucy, ¿verdad? Qué tremendo mensaje nos deja esta parábola, se puede decir, ¿verdad? Porque podemos ver desde varios puntos, desde varias perspectivas, podemos ver esos mensajes. El primero de ellos es que esta mujer se afanó, ¿verdad? Se obsesionó con las riquezas que vio en ese momento y olvidó lo más importante, que era su bebé, su hijo, ¿verdad? Y algo que sí se me hizo algo, digámoslo, tremendo, ¿verdad? De que, como dice Lili, o sea, yo creo que para una mujer los hijos pues son, y en ese momento pues la prioridad era darle de comer, pero yo creo que ya al ver las joyas, y yo creo que ahí salió realmente, ¿verdad? El problema, que yo creo que muchas veces siempre Dios quiere enseñarnos sobre la avaricia, ¿verdad? Que la avaricia no nos trae nada bueno, porque siempre la avaricia va a ir en contra de que nosotras podamos desprendernos de lo que le corresponde a Dios. También aquí entra ese punto, ¿verdad? Nos muestra. ¿Por qué? Porque realmente su prioridad en ese momento ya no era su bebé, sino era el agarrar todas las joyas. Entonces, qué tremendo es de que no escuchó, ¿verdad? Porque leía, ¿verdad? La hermana Lucy, que había una voz que le decía que agarrara, pero que no olvidara lo primordial, ¿verdad? Su prioridad. Entonces, yo creo que así el Espíritu Santo hace esa obra en nosotras, siempre está ahí, ¿verdad? Para recordarnos. Recuerde usted que antes de partir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Usted puede leerlo allá en Juan 14, si no me equivoco, donde Él dice que era necesario que Él se iba, pero que nos iba a dejar al bendito Espíritu Santo, ¿verdad? Y que Él nos iba a mostrar, nos iba a enseñar todas las cosas. Entonces yo creo que aquí también yo veía, ¿verdad? En esta historia, que escuchaba esa voz cada vez que ella agarraba más y más. No olvides lo más importante. Entonces creo que así el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? Y nos dice, y tenemos, yo creo que a veces, como la mujer, ¿verdad? Estamos tan apuradas de tanta cosa que a veces yo creo que no logramos o ignoramos más bien la voz del Espíritu Santo, que siempre nos va a guiar y a enseñar, ¿verdad? Que es buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Lo que nos enseña Mateo 6:33. Amén. Y podemos ver también allá en lo que nos deja ver la escritura en Proverbios 23:4. La traducción en lenguaje actual me llamó la atención porque dice: no hagas de las riquezas tu única meta en la vida, ¿verdad? Porque hay muchas personas que incluso, ¿verdad?, que ya conocen del Señor, que se afanan, ¿verdad?, que quieren lograr pues muchas riquezas, quieren tener muchas casas, muchos carros, propiedades, empresas,
Y no está mal que uno tenga, ¿verdad?, anhelos, sueños, Sí, claro. pero cuando solamente se enfocan, ¿verdad?, en que sea su única meta, se olvidan de que la prioridad primeramente es el Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, pues hay que priorizar. Sí. Y también vemos el ejemplo, Lili, en la palabra del Señor, cuando el joven rico, ¿verdad? Cuando le piden, y el Señor, pues, qué me hace falta? Es cuando el Señor también le muestra, ¿verdad? Qué es lo que el Señor, yo se lo estoy parafraseando, hermanas, pero la historia, ¿verdad? Dice de que cuando Dios va directamente al asunto, a la gravedad del asunto, que era pues sus riquezas, pues dicen que el joven se entristeció. Entonces lo que la hermana Lili nos platica ahorita, ¿verdad? De que no es malo las riquezas, pero ya el que sea tu prioridad, el ya afanarte, el decir más y más y más y más. Y a veces yo creo que hay gente que también trata de llenar algo en su vida, ¿verdad? No es malo como comentamos, ¿verdad? No son malas las riquezas, Dios no está peleado, porque Dios es dueño de todo, o sea, Dios es un Dios rico, Él es un Dios abundante, es un Dios fructífero, o sea, Él es el que nos enseña que debemos de multiplicarnos, ¿verdad? Pero sí hay un problema cuando nosotros, nuestra prioridad se vuelve en el dinero. Por eso también nos han venido enseñando que no podemos que servirle, ¿verdad?, a dos señores. Y maneja a un señor como al dinero. O sea, el dinero se vuelve también ya peligroso cuando nosotros le servimos solamente al dinero. Yo creo que como mujeres muchas mujeres trabajan y yo creo que también debemos de como el tema, ¿verdad? Les recuerdo, el tema de hoy es las prioridades en mi vida. Yo creo que como mujeres debemos de analizar cuáles son nuestras prioridades, y aunque trabajemos, no como la vocecita, ¿verdad? No olvidar lo más importante, porque también muchas veces podemos suplir en los hijos tal vez cosas materiales, pero ¿qué estamos haciendo, verdad? También en ellos espiritualmente. Y comentábamos al principio del programa con la hermana Lili, ¿verdad? De que pues nuestros padres, cuando pues éramos niñas, nos han enseñado, ¿verdad? Nos han enseñado a respetar, nos han enseñado a que robar es malo. Entonces muchas veces cuando la mujer enfoca su prioridad en el trabajo y suple tal vez en la economía, pero muchas veces también, como dicen, olvidan lo más importante, y yo creo que esto también nos va a traer una consecuencia. Amén. Continuamos con el tema y quiero compartirles, ¿verdad? Porque decíamos que en Mateo 6:34 dice que así que no os afanéis por el día de mañana. Y yo quería comentarle también aquí, dice, el afán y la ansiedad son enemigos de nosotros, porque muchas veces por vivir así no le damos la prioridad a Dios y a su reino. Entonces, yo quería preguntarle, ¿verdad? Yo me hacía esta pregunta y también quería dársela a ustedes. ¿Qué hay en el reino de Dios? Porque Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces yo aquí por lo menos vi, ¿verdad? 3 cosas. Vi justicia, y la justicia no es el resultado de lo que hacemos, sino de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Primera de Corintios 1:30 dice, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Y el segundo que yo veía aquí es la paz. La paz es maravillosa, es cuando demostramos total confianza en el Señor, la voluntad de Dios
para nosotros es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto lo podemos ver en Filipenses 4:7. Y el gozo nos fortalece, nos mejora y hace que las circunstancias desagradables sean más llevaderas. Entonces, todas estas cosas son del reino, ¿verdad? Que cuando decíamos anteriormente que cuando nosotras le permitimos al Espíritu Santo que empieza a obrar cada una, ¿verdad?, de esas cosas maravillosas que hay en el reino, nuestra vida definitivamente cambia. Cambia porque una de las que yo veía que es la paz, ¿verdad? Y es lo que nos habla en Mateo y es lo que nos explica desde el 26, lo que le estamos leyendo de las aves, porque cuando uno tiene confianza en Dios, es porque estás adquiriendo esa paz del reino. Y tú puedes estar tranquila, ¿verdad? Platicábamos antes de empezar el programa y decíamos, y las aves, pues, que de diferentes colores, tamaños y felices porque pues comen, no trabajan y muchas veces nosotras, ¿verdad? Vivimos afligidas, preocupadas porque qué vamos a comer y entonces yo podía ver aquí el gozo, ¿verdad? También el gozo dice que nos fortalece porque a veces vamos a pasar circunstancias difíciles y ahí es donde opera el gozo. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotras no le permitimos al Espíritu Santo estas cosas del reino, ¿verdad? Yo creo que llevamos una vida pues yo creo que pues muy difícil, ¿no? Muchas veces esas fuerzas que salen en algún problema, en la muerte de un ser querido, cuando a veces no entendemos las situaciones, empezamos, en vez de, pues, empezamos a quejarnos, ¿no? A decir, a preguntar, a cuestionar, pero muchas veces cuando el Espíritu Santo, cuando nosotras entendemos las cosas del reino, es cuando ahí pasan cosas sobrenaturales que a veces nosotras logramos entender, ¿no? Porque muchas veces no lo vamos a lograr entender todo, pero Dios nos va a ayudar para que nosotras podamos vivir estas cosas del reino, ¿verdad? Que son maravillosas. Y quiero compartirles allá en Efesios 5, 15 y 16, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y aquí nos vuelve a mencionar lo que nos menciona en Mateo, ¿verdad? Nos dice, basta, que no nos afanéis, dice, basta, aquí se los voy a leer, basta a cada día su propio mal. Entonces, aquí en Efesios nos dice, porque los días son malos. Y definitivamente estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Tiempos malos. Y a veces uno quisiera decirle, pues van a venir tiempos mejores, hablando pues aquí en la tierra, ¿no? Pero sabemos que va a ir aumentando la maldad, ¿verdad? Que nosotros como hijas de Dios estamos confiando que ese día glorioso se acerca, ¿verdad? Pero entonces, aquí la palabra nos exhorta, yo veo que aquí es una exhortación que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, hablando, ¿verdad?, de las prioridades, debemos considerar el tiempo que Dios nos regala, porque el tiempo es algo que Dios nos regala. Y la verdad que muchas veces lo desperdiciamos, ¿verdad? A veces, como dice aquí, no miramos cómo andamos, no andamos con sabiduría y hermana, no es que yo me esté jactando, le esté regañando, no, nada, porque esta palabra primeramente pues fue para nosotras, pero le estoy compartiendo, ¿verdad? Lo que dice aquí, que debemos de aprovechar y considerar bien el tiempo que Dios nos regala, porque un día vamos a rendir cuentas ante Él.
tenemos que ser responsables con las habilidades que Él nos ha dado. Entonces, sí debemos de aprovechar el tiempo. Allá en Eclesiastés, ¿verdad? Nos dice que hay un tiempo para todo, ¿verdad? Hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Entonces, yo creo que muchas veces cuando escuchamos esta base bíblica de Mateo 6:33, que dice, más buscad primeramente el reino, no es que nos diga, dejen todo y quédense todo el tiempo en la iglesia, ¿no? Tenemos un Dios de orden y yo creo que con esto no le estoy diciendo, ¿verdad?, que no se congregue. Creo que es lo primero que Dios nos pide, ¿verdad?, congregarnos, pero no es que nos diga, buscad primero, o sea, para darnos a entender, hermanas, hay un orden, pero debemos de analizar cuáles han sido nuestras prioridades. Amén, amén. Lo que usted tocaba, hermana, en Eclesiastés 3:1, tengo esta base que dice, para todo hay un tiempo oportuno, hay tiempo para todo lo que se hace bajo el sol, ¿verdad? Y en Proverbios 16:3 dice, pon en manos del Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito, ¿verdad? Qué hermoso es saber que cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar, todo lo que vayamos a hacer va a tener éxito porque va respaldado, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijas de Dios, como hijos de Dios, nuestra prioridad debe ser amar al Señor, ¿verdad? Ponerlo a Él sobre todas las cosas. Y allá en Mateo 22:37-38, le quiero leer este pasaje. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante, ¿verdad? Qué hermoso este mandamiento porque ahí nos deja ver en claro la palabra que ante todo, aunque suene un poco difícil, ¿no? Aunque tu familia, tus hijos, o sea, todo tu trabajo, primero el Señor, ¿no? Con toda tu mente, con todo tu corazón. Y pues veíamos también que el salmista, ¿verdad? David, en el Salmos 27:4 le decía al Señor, una sola cosa pido al Señor, solo esto quiero, sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la gracia del Señor y frecuentar su templo. Creo que ese debería ser el anhelo, ¿verdad? Nosotras como hijas de Dios, debería ser el anhelo de nuestro corazón, estar todos los días, ¿verdad?, en su presencia, estar en su templo, estar adorando, estar alabando. Yo sé que es difícil a veces, en situaciones difíciles, ¿verdad? Adorar al Señor cuando estamos pasando una enfermedad, una escasez, ¿verdad? Pero ese debería ser nuestra prioridad. Así es, y es que como mujeres, el día a día, ¿verdad? Decíamos, estamos tan ocupadas y a veces nos afanamos, ¿verdad? Que, por decir, como decía usted, a veces estamos lavando trastes, ¿y cómo voy a adorar a Dios, no? Pero yo creo que ahí dice, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. En ese momento puedes estar meditando con el Señor, platicando con Él. Yo creo que, pues muchas, ¿verdad? Lo hacemos, ¿verdad? Platicamos con el Señor, Padre, y mira, porque dice su palabra allá igual en Mateo que Él sabe de lo que tenemos necesidad. O sea, antes que nosotros le vengamos y le pongamos al Señor una petición, Dios ya la sabe. O sea, Dios ya la sabe. Pero sí debemos de estar en esa intimidad, ¿verdad? Ahí en casita, aunque estemos, ¿verdad?, ocupadas, meditando, pongo mi alabanza, ¿verdad? Y tratar de que ese tiempo también estemos conectadas con el Señor. Hay un ejemplo, ¿verdad? Vemos a dos mujeres que una estaba afanada con el quehacer, ¿verdad? Y se quejó delante del Señor. Vemos que el ejemplo, ¿verdad?, de Marta y de María. Lo puedo leer. Está en Lucas 10:38-42. Y aconteció que yendo entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra.
Pero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada, pero solo una cosa es necesaria, y María recogió la buena parte, la cual no le será quitada. Así es, entonces vemos aquí este ejemplo, ¿verdad? Que una decidió adorar, ¿verdad?, a Dios, y la otra estaba turbada, dice la palabra de Dios. Y no con esto, hermanas, queremos decir que usted no se ponga No a limpie. hacer sus casas, a limpiar su casa, ¿verdad? Sino que a veces es lo que les decimos, ¿verdad? Que ya el quehacer se nos vuelve una prioridad. Como decía usted, hay en Eclesiastés, no sé cuál dijo que hay tiempo para todo. Y pues a veces, como una vez me decía usted, que nos levantáramos temprano, primeramente hacer nuestro devocional, y muchas veces lo primero que hacemos, como muchas veces nos lo ha repetido nuestro pastor, lo primero que hacemos es ver el celular, ya que le estamos dando prioridad a ver si nos llegó un mensaje o alguna notificación, y ya le estamos dando prioridad a otras cosas y no a Dios. Así es. Y es que las redes, como decíamos, ¿verdad? Son buenas porque podemos ser bendecidos y bendecir, porque hay muchas cosas que podemos ver, pero la verdad el celular sí te atrapa. Sí. O sea, tú entras a Facebook y mínimo Una hora más, o a veces más. Sí, o sea, entonces no debemos de, como hemos dicho, ¿verdad?, durante ahorita este tiempo, aprovechar el tiempo. Porque cuando vemos ya son santo Dios, ya son las 6 de la tarde y ay, Dios mío, yo no he hecho y ando ahí, ¿verdad? Entonces debemos de poner el orden, ¿verdad? Priorizar. Bueno, yo platicaba con mis hijos anoche y yo les decía, desde que ustedes abran los ojos, gracias, Padre, porque pude abrir los ojos, me permitiste un día más. Y es con un propósito, o sea, con algo. Estoy aquí, Señor, con vida. Entonces, y yo, ¿verdad?, les hablo y siempre trato de meterles la espada y conforme a lo que el Señor me da en ese momento, la sabiduría, yo les hablo y yo les digo. Siempre, sea la situación cual sea, siempre vamos a necesitar de Dios. Yo he escuchado, ¿verdad?, y que a veces, como decía Lili, ¿verdad?, se nos olvida por priorizar, tal vez en el dinero, en el trabajo, no sé cuál sea la prioridad. Se nos olvida realmente buscar a Dios, dedicarle un tiempo a Dios. Y ahí es donde está, pues, lo malo, ¿verdad?, la maldad que nos habla, que cada día trae su propio mal. Y Dios siempre va a querer bendecirnos. Amén. ¿Algo que quieres comentar? Sí, amén. Igual retomando la historia de Marta y María, ¿verdad? A mí me deja ver que vemos como a Marta la afanada, ¿verdad? Pero dice la Biblia que él recibió a Jesús en su casa. Y podemos pensar, ¿no?, que tal vez Marta quería que todo estuviera perfecto, ¿no? Perfecto. Vino el maestro a mi casa, vino Jesús, voy a ver qué hago de comer, qué le preparo. O sea, ella estaba, yo creo que en su afán de querer atender con excelencia al Señor, pero se olvidó de lo más importante, ¿verdad?, de lo que hizo María, de sentarse, de escuchar. No dice tal vez que estaba predicando el Señor, pero algo les estaba diciendo importante, ¿verdad?, algo les estaba enseñando. Entonces, yo lo quiero pues traer a nuestra vida, ¿verdad?, diaria, a veces ya como hijos de Dios, como cristianos, en el servicio al Señor, ¿verdad? A veces nos afanamos en que todo sea perfecto, hacerlo todo, ¿verdad?, bien, y que todo esté organizado, y la ropa, el uniforme, pero a veces nos olvidamos de eso, ¿verdad?, tan importante de sentarnos un momento y acercarnos a Jesús, ¿verdad? Así es, y es que, Lili, ¿cómo podemos verlo del otro lado, verdad? Qué bonito, la palabra de Dios nos da siempre una enseñanza de diferente manera. Yo no había pensado, ¿verdad?, en este lado, pues sí, tal vez ella estaba pues ahí limpiando y preparando lo mejor, ¿verdad? Pero sí es cierto, no debemos de también olvidar, pues buscar, y mire, algo como decía Lili, llevémoslo a nuestra vida secular. Nos levantamos
Y de verdad, hermana, yo lo doy de testimonio para honra y gloria del Señor. A veces yo me he despertado y a veces me despierto y se me fue el tiempo y no hice nada, así le soy sincera. Pero hay veces que cuando yo me levanto, yo oro, me pongo, o sea, que me levanto así y digo, Señor, pues gracias por este día, y y de verdad que el día te rinde, no sé si les ha pasado. O sea, el día te rinde, hasta tú te sorprendes y dices, wow, porque ahí yo veo que se cumple de que busca el reino y todo será añadido. Entonces, cuando tú buscas a Dios, Dios se ocupa de tus hijos, Dios se ocupa de tu tiempo, que tu tiempo te rinda. Porque también he escuchado que dicen, no, a mí ni tiempo, ¿y a qué hora me va a dar tiempo de ir a la iglesia? O de servirle. ¿Por qué? Porque realmente como a Abraham, ¿verdad? A Abraham le pidieron a su hijo y él en su corazón ya lo había hecho. Entonces Dios conoce nuestro corazón, porque dice su palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, ¿quién conoce nuestro corazón realmente? ¿Quién conoce aún las intenciones? Dice su palabra de lo que vayamos a hacer, pues solamente Dios. Y cuando Dios mira que tenemos la disposición de que nos levantamos y Señor, Padre, pues gracias por este día. Señor, lees un versículo, el Señor en un versículo te da un rema impresionante, que nosotras nos sorprendemos y decimos, wow, aquí el Señor, y uno está contento y quiere compartir esa palabra, Señor, ¿verdad? Porque ahí Dios está viendo nuestro corazón, cuál es nuestra prioridad. Entonces, Marcos 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ándale, entonces, qué hermoso, ¿verdad? Que nos vuelve a hablar del corazón, que hay en nuestro corazón. Y últimamente, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ha venido, ¿verdad? Hablando sobre nuestro corazón, nos ha venido limpiando, quitando muchas cosas que también no son estorbo y que muchas veces ignoramos. Tal vez nosotras a veces no sabemos, ¿verdad? También no estamos diciendo de que somos perfectas, sino estamos compartiendo la palabra y lo que nos ha sucedido, ¿verdad? Lo que hemos experimentado en el Señor, y muchas veces ignoramos cosas, tal vez cuando no conocemos del Señor, que tal vez hemos escuchado, ¿verdad? Como dice su palabra, de oídas. Ajá. Entonces muchas veces sí ignoramos cosas, que cometemos errores, ciertamente vamos a cometer errores, pero pues en esta hermosa noche, ¿verdad? Queremos decirte que cuando en tu corazón haces una prioridad buscar de Dios, Dios se va a encargar de todo. Dios se encarga de tus hijos, Dios se encarga de ese trabajo, ¿verdad? Que te hagan el aumento, ¿verdad? La diaconisa Lili nos ha testificado de aumentos de sueldos que decimos, pues gloria al Señor, nos alegramos con ella porque pues es bonito, o sea, cuando el hermano se compra un carro, nos alegramos porque hemos visto, ¿verdad? Pues sus prioridades que hacen en el reino de Dios, y Dios se encarga de bendecirnos. Entonces, pero también, ¿verdad? En esta noche queremos compartirle algunos ejemplos siempre hemos dicho, ¿verdad? Que la Biblia nos da esos ejemplos y nos da esas advertencias para que nosotros pongamos ahí con lupa, ¿verdad? Para que podamos pues realmente preguntarle al Señor, Señor, ¿te está agradando, verdad? Nos han dicho en este tiempo, realmente le agrada esto que estoy haciendo, ¿verdad? Que siempre nuestra voluntad debe ser pues agradarle a Él. Amén. Queremos compartirle allá en Lucas 12:37, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando.
De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrán a servirles. Amén. Entonces vemos que aquí en esta historia, ¿verdad? Nos habla de que más adelante, ¿verdad? Ahí en Lucas 12:37, más adelante dice que cuando da un ejemplo, ¿verdad? De que si un ladrón, si uno sabe a qué hora va a venir el ladrón a robar, pues uno se prepara, ¿verdad? Prepara el perro. Pone ahí a Rocco en la puerta y sabe, ¿verdad? Que entonces, pero aquí dice que bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Entonces yo podía ver aquí que nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo y tenemos que velar, ¿verdad? Tenemos que estar en esa conexión, en esa intimidad a través del Espíritu Santo con Dios. Y otro ejemplo que podíamos ver aquí es Mateo 25:14-30, que es la parábola de las monedas. Vemos que, yo se lo voy a parafrasear, hermanas, dice, vemos que un hombre al emprender su viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Y aquí yo le puse, vemos que en esta parábola de las monedas, al primero le dio 5,000, al segundo le dio otros 2,000 y al tercero solo le dio 1,000. Pero a mí, estudiando esta palabra, a mí el Señor me hablaba y yo decía, Señor, vemos que son diferentes cantidades, pero dice que les dio, yo se lo estoy parafraseando, dice la palabra de Dios, que le dio según a cada uno, según su capacidad. Y Dios siempre quiere capacitarnos, pero muchas veces, ¿verdad? En nuestras prioridades no está el que el Señor nos capacite. No está. Entonces, yo podía ver que cuando regresa, ¿verdad? Ese hombre y pide cuentas. Yo se lo estoy parafraseando la historia, y pide cuentas, y el primero que le dio 5,000 le dice que pues que dobló el valor, ¿verdad? Y el segundo igual dobló la cantidad, pero dice que al que le dio 1,000 tuvo miedo, lo escondió, dice que lo enterró, y entonces yo podía, aquí el Señor me enseñaba en esta palabra y digo, Señor, el miedo es un enemigo de que en nuestras prioridades sea el trabajar y multiplicar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque dice que a cada uno le dio según su capacidad. Entonces también a veces decimos, es que yo ya quiero ser pastor, ¿no? Un ejemplo, y no estamos ahora sí que por nadie en lo personal, pero si tú todavía no tienes la capacidad, o yo ya quiero estar en tal área, pero si tú todavía no tienes la capacidad, entonces Dios siempre tiene cuidado de nosotros, porque dice aquí que le dio la capacidad según cada uno tenía. Y pudieron, los que les dio, ¿verdad? 5,000. Pudieron doblar, trabajarlo. Entonces, podemos ver aquí, ¿verdad? Esta historia. Dice, vemos en esta parábola, lo que les comentaba, qué triste que el que le dieron 1,000 monedas tuvo miedo. Entonces podemos ver que nuestro día a día, como dice en su palabra Mateo, que cada día trae su propio mal, el Señor quiere ayudarnos, quiere que confiemos en Él, que aprendamos a depender de Él y veremos nuestro crecimiento. Lo que comentábamos, ¿verdad? Y el otro ejemplo que quiero comentarles está en Mateo 25, del 1 al 12. Ahí nos habla de las 10 vírgenes. Amén, amén. Usted ya habrá escuchado esta parábola, ¿verdad? De las 10 vírgenes, que 5 fueron sensatas y 5 fueron insensatas. Amén. Entonces, igual ahí parafraseándole, la palabra del Señor dice que 5 de ellas, las prudentes, ¿verdad? Se prepararon, llevaron sus vasijas de aceite, ¿verdad? Pero las otras 5, pues no, nada, ni se acordaron, ni le prestaron atención a eso. He dicho, me alcanza, con esto tengo, ¿verdad? Se durmieron. Pero, estaban esperando al novio, pero tardó mucho, ¿y qué hicieron? Se durmieron, ¿verdad? Se durmieron. Entonces,
vemos que cuando a medianoche, ¿verdad? Y eso es figura de que tal vez en el momento en que menos lo imaginamos, ¿verdad? Viene el amado, ¿verdad? Y todas gritaron, ahí viene el novio, salgan, ¿verdad? Pero solamente pudieron salir a su encuentro las jóvenes, las prudentes, las que se prepararon, ¿verdad? Con su aceite. Y las otras 5 que no, más fácil, ¿no? Más vivas, dame un poquito. Pero no, ¿verdad? Entonces, pues ellas se quedaron, dice la palabra del Señor que pues se cerraron las puertas y ya no pudieron entrar al banquete, ¿verdad? A las bodas. Y pues ellas, aunque gritaban, suplicaban, ¿verdad? Señor, queremos entrar, pero pues no, ya no pudieron ser partícipes de lo que había ahí, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente vemos que el Señor nos dice que debemos ser personas diligentes, personas que, exacto, prudentes, personas que siempre estemos, bueno, esto sí me conviene, esto tengo que hacer, organizadas, ordenadas, porque también la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Ahí leía cuando habla de los dones, de profetizar, decía que en la congregación todo va a haber un orden, ¿verdad? Entonces eso se aplica en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Porque como hijos de Dios hemos sido llamadas a dar ejemplo, a dar testimonio, no podemos ser igual que allá afuera, ¿verdad? Decir, es que no me organizo, no me salen las cosas, es que no puedo hacer esto, porque debemos de dar ejemplo, ¿verdad? Así es, y es que las parábolas, ¿verdad? Los ejemplos que le estamos mostrando, los 3 nos hablan de lo que decía Lili, ¿verdad? Que debemos de estar preparados, porque no sabemos el día, ¿verdad? Ni la hora, pero debemos de estar velando. Y vemos que aquí son 5 mujeres, 5 vírgenes, fueron prudentes y 5 fueron insensatas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y que no pusieron aceite a sus lámparas, y el aceite hace figura, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Entonces es lo que comentábamos, ¿verdad? Que muchas veces nos podemos llegar a afanar, a preocuparnos tanto que a veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y podemos, ¿verdad?, llegar, bueno, Dios nos libre, ¿verdad?, mejor dicho, de que como estas vírgenes, ¿verdad?, que nos dan el ejemplo la palabra del Señor, que no tenían ese aceite en su lámpara. Debemos de anhelar, ¿verdad?, siempre que nuestra lámpara esté encendida, ¿verdad? Porque no sabemos. Y yo podía ver aquí que Dios definitivamente pues tiene una preparación para cada una de nosotras, tiene un propósito para cada una de nosotras por medio del Espíritu Santo, pero debemos priorizar 3 cosas, y es lo que nos mostraba los ejemplos. Número 1, velar. Número 2, trabajar. Y número 3, ser diligentes. Entonces, en este tiempo difícil y en este tiempo donde se están viviendo tantas cosas, nosotras ya tenemos que aprender a través del Espíritu Santo a saber discernir qué tiempos se están viviendo, ¿verdad? Dios nos ha preparado para los últimos tiempos, ¿verdad? Y Él nos va a seguir capacitando, pero debemos también nosotras, pues, tener la disposición, ¿verdad? Y como decía Lili también, organizarnos, porque tenemos un Dios de orden que nos quiere bendecir siempre. La voluntad de Dios, dice su palabra, que siempre la voluntad de Dios para con nosotras es de bien y no de mal. Amén. Y quiero compartirles también allá en 2 de Timoteo 1, el 6 y el 7, versículo 6 y versículo 7. Dice, por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que te dio cuando te puse las manos, pues Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Y otra versión dice, y de dominio propio, ¿verdad? Entonces podemos ver que aquí Pablo le decía a Timoteo que avivara el fuego del don de Dios, ¿verdad? En esta noche también queremos decirte de parte de Dios, ¿verdad? Si tú has permitido que tu lámpara se haya apagado por diferentes circunstancias de la vida, Dios no nos juzga, Dios no nos ha llamado a
a condenación. Dios nos ha llamado a salvación y a vida eterna. Y queremos compartirte en esta noche y decirte de parte de Dios que avives, ¿verdad?, ese don, que mientras que le busquemos, ¿verdad?, mientras pueda Él ser hallado, dice su palabra. Y hay tiempo, no desperdiciemos, ¿verdad?, ese tiempo precioso que Dios nos regala. Y para hacer, ¿verdad?, un paréntesis, mujeres hermosas, el 26 y el 27 de agosto vamos a tener un tiempo glorioso con Dios. Estás invitada, ¿verdad? Invita a más mujeres para que podamos tener ese tiempo y llenar, ¿verdad?, aún más nuestras lámparas, ¿verdad? Amén. Para que podamos llenarnos de su presencia, de ese día, ¿verdad?, esos 2 días, para que usted pueda, ¿verdad?, dedicarse ese tiempo, ¿verdad? Desde ya usted póngalo en su corazón como una prioridad, y yo estoy segura que Dios la va a bendecir para que usted pueda pagar, ¿verdad? Hay una cuota de recuperación, pero si usted quiere más información, usted puede enviarnos mensaje, ¿verdad?, ahí en la página, y para que podamos también contactarla. Y seguimos, ¿verdad? El tema del día de hoy, queremos recordárselos, ¿verdad?, para las mujeres que apenas se conectaron, son las prioridades en mi vida. Y la base bíblica es Mateo 6:33, pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y es que cuando nosotras nos proponemos en nuestro corazón buscar de Dios, no solamente Dios se ocupa de los nuestros, ¿verdad?, de nuestra familia, se ocupa de suplirnos cada una de las cosas que necesitamos. A veces uno ora por la hermana y a través de eso tú estás abriendo puertas de bendición para tu vida, ¿verdad? Amén, amén. Acuérdese también, hermano, que dentro de la prioridad, ¿verdad?, tenemos que poner en primer lugar siempre al Señor, porque cuando nosotros no lo ponemos en primer lugar a Él y ponemos a otras cosas, eso ya se va a caer en una idolatría, ¿verdad? Y sabemos que el Señor aborrece la idolatría, lo toma como un pecado. Anteriormente, ¿verdad?, por ejemplo, el pueblo de Israel físicamente, ¿verdad?, levantó ídolos, altares, ¿verdad? Y hoy en día podemos nosotros, sin darnos cuenta, tal vez levantar ídolos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es un ídolo para nosotros en este tiempo? No sé, puede ser tu trabajo, o sea, lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas, verdad? Los jóvenes que aman ahorita sus redes sociales. Todos quieren tener celular porque no se pueden estar, o sea, si no tienen redes sociales, ya no encajan, ¿verdad? Se sienten como que anticuados. Entonces, ¿qué es lo que estamos, verdad, como hijas de Dios? ¿Qué es lo que está en primer lugar en nuestro corazón, verdad? Yo sé que la casa, la familia, el esposo, los que tienen hijos, verdad, es su prioridad y no está mal, pero pues sobre todo de eso está el Señor, verdad, porque allá en Primera de Juan 5:21, verdad, el Señor nos recuerda: queridos hijos, apártense de los ídolos, verdad, porque Él sabía que en esos tiempos se iban a levantar ídolos, ¿verdad? Tal vez no físicos, ¿verdad? Tal vez usted no tenga en su casa un altar, alguna imagen, pero en su corazón su ídolo es el dinero. No lo sé, ¿verdad? Hablo por nosotras. Puede ser el dinero, ¿verdad? Para nosotras. No sé, o la belleza. Hay tanta gente que se obsesiona con su belleza, ¿verdad? Y no está mal cuidarnos, porque yo he visto ejemplo, ¿verdad?, en mis pastores principalmente. Quisiera tener ese dominio que ellos tienen, pero yo sé que el Señor nos lo va a dar. Entonces, la belleza, ¿verdad?, no caer en los extremos, porque hay gente que invierte tanto en su cuerpo físico, gasta muchísimo dinero, operaciones. Bueno, yo veo que estoy ahí en el área médica, sin fin de cosas, de que no les importa gastar más de 100,000 pesos por verse, ¿verdad? Quitarse unos años encima. Entonces, eso es una idolatría. Entonces, no está mal, ¿verdad?, que cuidemos del templo, ¿verdad?, que dice su palabra que somos, ¿verdad?, el templo Espíritu Santo. Así es. Y es que, decía Lili, ¿verdad?, no lo tengo, pero allá en Santiago dice que pidámosle al Señor que Él nos da sin reproche. Porque sí, muchas veces decimos, ay, Dios mío, quisiera
pero bueno, debe haber un equilibrio en nuestra vida, ¿verdad? No todo, ni tan, ni muy. Debe haber un equilibrio, creo que Dios nos ayuda. Y yo apunté aquí, ¿verdad?, para compartirles, el manejo del tiempo es vital para la preparación y el equipamiento. Debemos canalizar nuestro tiempo hacia nuestro propósito. Entonces, el ejemplo que decía Lili, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuál es mi propósito? Y toda la gente no me va a dejar mentir, siempre el fin de año dicen, este año me propongo, y llega el otro año y lo mismo, ¿verdad? Pero que si quiero yo, como decía Lili, ¿verdad? Mucha gente paga para verse bien, pero pues yo decía, si tú quieres bajar de peso, pues ponte a hacer ejercicio. O sea, canaliza, enfócate en lo que tú quieres, ¿no? Y vas a ver los resultados. Si yo quiero buscar las cosas del reino, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar su palabra, voy a estar en comunión con Él, el Señor me va a revelar, el Señor me va a hablar, el Señor me va a dirigir y las cosas me van a salir maravillosas, porque cuando viene de parte de Dios, yo he escuchado hermanos que testifican y dicen, es que cuando es de Dios todo se acomoda. Entonces, porque Dios obra. Entonces, siempre y cada día van a haber obstáculos, enemigos. Quiero mencionarle por lo menos a alguno de ellos, el miedo, el egoísmo, el afán, la ansiedad. Pero nuestro Señor Jesús pasó cada una de estas cosas y venció. Nosotros en Él somos más que vencedores. Mire, porque usted puede decir, es que sí quiero buscar de Dios, pero ahorita estoy muy triste. Es que sí quiero buscar de Dios, pero ahorita no, como que no me da el tiempo. Entonces ahí entra, perdón Lucy, ahí entra el miedo y entra el egoísmo muchas veces. Perdón, o muchas veces igual, tengo una vecina que le invitaba a la iglesia y a veces, vamos a la iglesia y me dice, no porque la iglesia se me va a caer encima, o cuando yo sea bueno, ¿y cuándo vas a ser bueno? Sí, y bueno, solo hay uno, dice la palabra. Entonces, pues que Dios nos vaya capacitando, ¿verdad? Para poder darle la palabra luz y correcta, ¿verdad? A esa vecinita y decirle, no, claro que no. La iglesia tiene columnas y no se cae. Exactamente. Entonces, y aparte, pues hay que decirle, ¿verdad? Que Cristo vino por pecadores. Amén. Pero, dilo. No, pues es que como dice usted, yo sí le digo, no, pues si piensas que vas a ser bueno aquí, nunca lo vas a hacer. O sea, tú llega y ahí conforme el Espíritu Santo te va hablando y así vas a ir cambiando, porque si decimos que cuando seamos buenos o haga yo las cosas bien, estando en el mundo obviamente no las vamos a hacer. Así es. Y yo les decía, ¿verdad? A veces decimos, es que quiero buscar de Dios o quiero hacer algo, pero y nuestro Señor Jesús pasó todo. Mire, quiero compartirles en Mateo 26, 38 y 39. Dice, estando Jesús, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú. Entonces muchas veces vamos a tener que decirle a Dios así, Padre, que no se haga, otra versión dice, ¿verdad? Mi voluntad, sino la tuya. Y aquí decía que nuestro Señor Jesucristo estaba triste hasta la muerte. O sea, Él venció la muerte. Entonces, yo creo que no hay cosa alguna que podamos poner de pretexto para que nuestra prioridad sea buscar a Dios. Y no lo digo yo, hermana, lo dice la Biblia. Aquí tenemos base bíblica. Y en Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, habla del espíritu humano, ¿verdad? Dice, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sabemos que hay una lucha constante en nuestro espíritu y en nuestra carne, porque pues la carne siempre va a querer, si hablábamos de la meta de bajar de peso, la carne no quiere hacer ejercicio, es la verdad. O bueno, hablando en un plano ya espiritual, la carne no quiere orar, ¿verdad? Pero teníamos, como decía Lili, tenemos que decirle, alma mía, bendice, ¿verdad? A Jehová, y no olvides
los beneficios, ¿verdad? Entonces, tenemos que decirnos esto como el salmista, ¿verdad? Alma mía, alaba. Y una cosa le he pedido a Jehová, ¿verdad? Y esta buscaré, que esté yo en su casa. Tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque pues estamos viviendo tiempos peligrosos. Y yo quería compartirle unos puntos para que tus prioridades sean buscar el reino de Dios. Punto número 1, ten un tiempo regular de oración y comunión con Dios. Entonces, vemos de que si nosotras nos los proponemos en nuestro corazón, decir, bueno, hoy me voy a levantar, voy a orar y voy a agarrarme este tiempo para leer este versículo y que el Señor aquí me va a enseñar algo. Entonces, tengamos ese tiempo, ¿verdad? Ten cuidado con lo que escuches. Crea un ambiente propicio para escuchar a Dios. Desea la voluntad de Dios más que la tuya. Reconoce que Dios te guíe paso a paso. Con frecuencia al principio no muestra el plan completo. Sé una persona agradecida, que te guíe la paz y la sabiduría y la perseverancia. Yo creo que muchas veces mucha gente, ¿verdad? O muchas veces nosotros dejamos de poner la prioridad en Dios porque te cansaste de esperar, ¿verdad? Y la perseverancia, yo creo que debemos de tenerla porque, como damos los ejemplos, ¿verdad? No sabemos en qué día, cuándo, pero debemos de tener esa esperanza en nuestro corazón, creer, ¿verdad? Que un día, ¿verdad? Estaremos con el Señor, y esto es por fe, ¿verdad? Porque muchas veces nosotras decimos, bueno, nosotros no merecemos, la verdad no merecemos, pero pues aquí estamos, ¿verdad? Porque somos justificadas por nuestro Señor Jesucristo y podemos compartir esta palabra de bendición, ¿verdad? Para cada una de ustedes y deseándote, ¿verdad? Y dejándote que hagas, ¿verdad? Una prioridad a Dios en tu vida para que Él pueda hacer, ¿verdad? Ese propósito, esos planes que tiene para ti. Hemos escuchado, ¿verdad? Que a veces decimos, Dios me dio una promesa, y lo platicábamos, ¿verdad? Antes de empezar el programa, que Dios nos da promesas, pero que también nosotras nos analicemos, ¿verdad? Y digamos, Señor, ¿qué estoy haciendo yo para que esa promesa se cumpla? Porque muchas veces también nos es muy fácil delegar las cosas, ¿no? Y decir, pues es que yo mucho tiempo estuve buscando de Dios, pero no vi, ¿verdad? Y platicábamos el ejemplo también de Job, y decíamos, ¿verdad? Que Dios había visto algo en Job, porque si usted lee el libro de Job, ¿cómo inicia, verdad? Él hablando que un hombre íntegro, recto, y pues viendo la historia, o sea, no dudamos de que él haya sido íntegro, pero en la manera, ¿verdad? Tal vez había algo en Job que el Señor lo iba a tratar con el proceso que usted ya sabe, ¿verdad? Que a Dios se le quitó todo, hasta la esposa, ¿verdad? Que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero vemos qué hermosa la palabra cuando Job lo reconoce, ¿verdad? Y dice que si Dios dio, Dios quitó, ¿verdad? Y bendice el nombre de nuestro Señor. Entonces, qué hermoso es que a pesar de que a veces tal vez en el transcurso, ¿verdad? Del proceso tal vez te cansaste y dijiste, pues esa promesa no llegó a mi vida, o tal vez me mintieron, o a veces, como te dicen, ¿verdad? Te lavaron el cerebro, ¿verdad? Ahí en ese lugar te lavan el cerebro, pero no es así. Es de que muchas veces también nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, qué estoy haciendo yo para que esa promesa se cumpla, ¿verdad? Que estás esperando en el Señor, porque dice que los que confían en el Señor nuevas fuerzas tendrán, ¿verdad? Y empieza a decir que se van a rejuvenecer, ¿verdad? Entonces habla de que entonces, aunque ya llevemos un poco de tiempo, ¿verdad? En el Evangelio, creyendo en esas promesas,
hermosas de parte de Dios. Yo te invito, ¿verdad?, esta noche que tú no desfallezcas, no te canses, que sigas adelante, que en tu prioridad sea, ¿verdad?, como dábamos los puntos, tener tiempo regular de oración, de búsqueda en la palabra. Eso nos va a ayudar mucho, porque por decir, ¿verdad?, como decía Lucy, testificaba una vecina, te dice, no, pues mira esto, pues tú tienes palabra para darle. Si alguien, aún, ¿verdad?, nosotras, a veces nos podemos llegar a sentir triste y hemos dicho que eso no es un pecado, el sentirte triste, el a veces llegar a sentirte cansado, pero venimos ante Dios, ¿verdad? Y Él nos vuelve a levantar, Él nos dice, ¿verdad?, que podemos, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Él viene esa fortaleza. Por eso la palabra, ¿verdad?, en la base bíblica es Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente mi reino y todo vendrá, ¿verdad? Entonces, ¿qué vendrá del reino? Del reino, ya dijimos, ¿verdad?, que viene la justicia, gozo, la paz, pero también viene la fuerza, viene el poder para hacer esas cosas que tal vez nosotros nunca imaginamos que íbamos a poder hacer, ¿verdad? Pero debemos priorizar, debemos poner, ¿verdad?, en nuestro corazón a Dios, y yo le aseguro que Dios se va a encargar de todo. Y cuando decimos todo, es todo. ¿Por qué? Porque Dios no está peleado con las riquezas, pero pues a veces Dios sabe si nos va a hacer daño también, ¿verdad? Pues Él ahora sí que nos sigue equipando, nos sigue preparando para que cuando llegue ese tiempo perfecto de Dios, seamos más que bendecidos, ¿verdad? Y quiero recordarles, porque verdad ya se ha ido el tiempo, quiero recordarles el evento de mujeres, el retiro, verdad, que está próximo ya, el 26 y 27 de agosto. Si usted quiere asistir, puede mandarnos un mensaje a la página. También quiero recordarles nuestros servicios, nuestra iglesia, ¿verdad?, Casa de Restauración Cancún, Ministerio Ebenecer. El día miércoles tenemos servicio general a las 7 p.m., queda usted cordialmente invitada. Y el viernes tenemos oración y enseñanza, ¿verdad?, para que Dios nos siga equipando, ¿verdad? Hay que dedicar ese tiempo al Señor. El día domingo tenemos servicio general a las 6 p.m. y tenemos servicio de Santa Cena, ¿verdad?, este domingo, para que sea un tiempo, ¿verdad?, como decíamos, dábamos los ejemplos, ¿verdad?, que no sabemos el día, pero este domingo, ¿verdad?, va a ser Santa Cena para que usted pueda no arrebatar esa bendición que Dios tiene para usted. Y queremos hacer una oración, ¿verdad?, para despedirnos. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso que nos permitiste, Señor, compartir tu palabra. Gracias, bendito Dios. Bendice, Señor Padre Santo, a mis hermanas, Señor, a cada una de las que están viendo, Señor. Y yo sé, Padre, que esta palabra, Señor, es de mucha bendición para sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.